Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre las habilidades personales e interpersonales. A lo largo de nuestra vida es inevitable interactuar con otras personas en muchos ámbitos, ¿no? En el aspecto familiar, en el aspecto organizacional, ¿no? Y se presentan muchas situaciones debido a ello. Las habilidades interpersonales nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con las demás personas, ¿no? Eh, Son un conjunto de comportamientos, hábitos que son necesarios para para tener una adecuada interacción, para mejorar las relaciones personales e interpersonales y lograr el objetivo principal, ¿no? Dentro de todo esto tenemos que la comunicación que se da dentro de cualquier entorno, ¿no? Es una de las habilidades interpersonales más importantes, ¿no? Porque nos ayuda a transmitir, pero también nos ayuda a recibir correctamente un mensaje o una información. Existe cada vez más importancia en la construcción de grupos de trabajo eficientes que se basen en una buena comunicación interna, ¿no? La comunicación se encuentra presente en todos los órdenes de la vida, en todas las relaciones humanas, en todas las organizaciones, ¿no? Ello hace fundamentalmente necesario que los departamentos de recursos humanos encuentren o se centren en políticas, herramientas y recursos que mantengan viva esa comunicación entre todas las áreas y entre todos los colaboradores, ¿no? Y que sean capaces de crear, mantener, potenciar esos vínculos que relacionan a todo el entorno organizacional. Es así que se contribuye a generar una mejor calidad de vida dentro de la organización. Bien, las habilidades interpersonales y la comunicación. La colaboración es vital dentro de cualquier trabajo en equipo, ¿no? Establece vínculos entre los empleados o entre la fuerza laboral y les ayuda a elevar el nivel de satisfacción laboral, permitiendo aumentar e impulsar su rendimiento. ¿Cuál es la importancia de las relaciones interpersonales? ¿No? Bueno, resulta básicamente importante debido a que son la base de la personalidad humana, ¿no? Es un factor indispensable para vivir, ¿no? Si no nos comunicamos, ¿de qué forma podemos eh, pedir, solicitar o recibir, ¿no? Algo? Esto significa que son centrales en nuestro recorrido, ¿no? Pueden ser fuentes enormes de satisfacción, así como también de mucho sufrimiento, ¿no? Depende mucho de las relaciones interpersonales que tengamos para que sean nuestro beneficio o no. De repente puede ser que no tengamos buenas relaciones interpersonales y más bien nos ocasione fracasos, ¿no? Bien. Características de las relaciones interpersonales. Pueden ser profundas o superficiales, pueden ser amenas o conflictivas, y puede darse entre un individuo o más, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Si tenemos unas buenas relaciones interpersonales, bueno, serán obviamente para nuestro beneficio, y si tenemos de repente no tan buenas o conflictivas, será para fracaso, ¿no? Tenemos un ejemplo acá de las relaciones interpersonales, uno de los ejemplos más clásicos, por decir así, un concepto muy trillado, ¿no? en varios aspectos, de repente es el amor, ¿no? Tenemos el amor de pareja, tenemos el amor de padres a hijos y viceversa, de hijos a padres, tenemos el amor que hay entre amigos, ¿no? Ese cariño inmenso de repente por aquel amigo de la infancia, ¿no? Etcétera. Tenemos que dentro de las habilidades interpersonales hay unas que resultan más valiosas que otras, ¿no? Igual todas tienen el mismo nivel de importancia, pero hay unas que resultan de mucha más importancia. Dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, la comunicación. Como ya les decía, ¿no? La comunicación se establece en varios niveles, ¿no? Puede ser verbal y puede ser no verbal, ¿no? Tenemos el liderazgo, tenemos la empatía, las habilidades de escucha, la asertividad, la capacidad de negociación y la resolución de problemas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Dentro de la comunicación
La comunicación, como ya les mencioné, se establece en varios niveles, ¿no? El más directo es la comunicación verbal, pero no menos importante es la comunicación no verbal, ¿no? La forma en la que nos relacionamos, las expresiones, nuestro lenguaje corporal, ¿no? Podemos tener alegría, entusiasmo, motivación, estrés, ¿no? También se visualiza en la comunicación, ¿no? Eh, y resultan importantes, ¿no? Dentro de la comunicación, como ya les había mencionado, tenemos la comunicación no verbal, la verbal y hablar en público. Ahora bien, dentro de las habilidades interpersonales que tenemos, también manejamos los conflictos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir o qué nos indica el manejo de conflictos, ¿no? El manejo de conflictos básicamente tiene en cuenta la resolución de conflictos, la crítica constructiva, ¿no? El escucha activa, la mediación y la resolución de problemas. Ahora, ¿qué tan importante resulta la habilidad de manejo de conflictos? O se solucionan los problemas o no se solucionan. Es así, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Qué importante es tener un personal que pueda lidiar con el manejo del estrés y con la resolución de conflictos. Ahora bien, en el manejo de conflictos tenemos la crítica constructiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando de repente nos critican, ¿no? Ahí hay dos caminos, ¿no? Que sea constructivo y que sea destructivo. Creo yo que todos en algún momento hemos recibido una crítica, más la diferencia la hace el que sea para construir cosas mejores y no para destruir, ¿no? Tenemos también la empatía, ¿no? Que es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Comprender su posición. Es una habilidad bastante importante que nos lleva a llevarnos bien con todos dentro de un ambiente laboral, ¿no? Dentro de la empatía encontramos la compasión, la diplomacia, la diversidad, la amabilidad, ¿no? Yo actúo con amabilidad, eh, no sé, si me ocurre un ejemplo de repente estas personas que a veces nos atienden en salud, ¿no? Muchos hemos, en determinadas ocasiones, no de todos obviamente, pero muchos hemos recibido un maltrato, ¿no? O sea, nosotros, buenos días y ni siquiera saludan, ¿no? Entonces, un buenos días de repente cambia toda la situación posterior que venga, ¿no? Pero si tú eres una persona que a las justas te contesta, ¿no? Que ni siquiera te saluda, entonces, ¿de qué manera tú puedes seguir con una conversación alturada, ¿no? La paciencia, el respeto, la sensibilidad dentro de la empatía, ¿no? La simpatía. Si nos damos cuenta, la empatía es una habilidad que hoy en día ha cogido mucha boga, ¿no? Está en boga porque debido a la coyuntura que estamos atravesando, pues las formas de trabajo se han visto claramente afectadas, ¿no? Entonces, lo que nos queda como líderes, como trabajadores, como miembros de una organización es tener la paciencia, el respeto hacia el trabajador y hacia todo el equipo de trabajo. Tenemos también el liderazgo, ¿no? El liderazgo que resulta claramente importante y que se requiere para motivar y alentar al equipo de trabajo, ¿no? Más dentro del entorno en el que nos estamos encontrando, ¿no? El liderazgo, como ya sabemos y lo hemos visto en la clase anterior, ayuda a un equipo a alcanzar el éxito, ¿no? ¿Y cuáles serían las cualidades del liderazgo? Ya lo hemos visto, ¿no? Que sea inspirador, que transmita confianza, ¿no? En tiempos como los que estamos atravesando, hoy en día la confianza es vital, ¿no? El trabajador trabaja tranquilo justamente cuando siente la confianza, el respaldo de la institución, ¿no? Es distinto trabajar sabiendo de que no sabes si te van a renovar o no el contrato, a tener la certeza que vas a seguir laborando, ¿no? Y estás tranquilo, ¿no? La forma de trabajo obviamente es totalmente distinta. En el liderazgo somos organizados, hay una mentoría, hay una motivación, el liderazgo motiva al equipo de trabajo, ¿no? Y los refuerzos que se dan son positivos, ¿no? Tenemos también la capacidad de escuchar, que es una de las principales, ¿no?
La capacidad de escuchar va de la mano con una buena comunicación, ¿no? Y nos habla de una escucha activa, de la curiosidad, ¿no? De querer saber más, de la atención, de la consulta, ¿no? Tenemos la capacidad de negociación, ¿no? En eso somos expertos los peruanos, ¿no? Lo que de repente conoceríamos como, en términos comerciales, como el regateo, ¿no? Negocio para que me bajen el precio, ¿no? Negocio para llegar a un buen acuerdo comercial, ¿no? Entonces, eso también se da en las organizaciones y entre el equipo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que la capacidad de negociación se encuentra en el negociador, el ser persuasivo, el ser investigador, ¿no? Contamos también, dentro de las habilidades interpersonales, con las actitudes positivas, ¿no? Y la importancia que ésta tiene, ¿no? Los empleadores buscan en los empleados, básicamente, que hagan un trabajo más productivo, que tengan una actitud más positiva, más proactiva dentro de la organización, ¿no? Para ello contamos con habilidades de comportamiento, el desarrollo de una buena relación entre todos, ¿no? Que tengamos amabilidad, ¿por qué no humor, ¿no? Habilidad en las redes sociales, ¿no? Y también tenemos, no menos importante, el trabajo en equipo, ¿no? Que nos habla prioritariamente de lo que es la colaboración, justamente la empatía, integra el trabajo en equipo, ¿no? Y el mismo trabajo en equipo. Ahora bien, dentro de las habilidades destacamos una de forma prioritaria, ¿no? En este caso es el comunicador. ¿Cuál es la importancia del comunicador dentro de toda organización, ¿no? El comunicador debe saber cuándo comunicar, dónde comunicar. A dar información a un área que no le corresponda, y si le corresponde, tengo que dar lo suficiente, ¿no? No para todas las áreas debe ser conocido, ¿no? Con quién comunicar y qué cosa comunicar, ¿no? Es prioritaria la función de todo comunicador, ¿no? Ahora bien, la comunicación necesita habilidades interpersonales fundamentales, ¿no? En ello tenemos el saber escuchar, como ya lo habíamos dicho, el respeto y tolerancia, la autenticidad, la concreción y la empatía, ¿no? El saber escuchar, que viene a ser básicamente la escucha activa, es el eje principal de toda actividad, ¿no? El que no comunica, el que no sabe escuchar o no se deja entender, pues difícilmente va a tener una relación positiva dentro de la organización, ¿no? Para comprender hay que saber escuchar. La escucha activa significa prestar atención y entender la comunicación desde el punto de vista del que está hablando, ¿no? Logra identificar lo que realmente desea comunicarnos y los objetivos, ¿no? No siempre resulta fácil una comunicación, ¿no? Recordemos que dentro de una organización hay diversos tipos de personas, ¿no? Con diversas personalidades, ¿no? Hay personas que escuchan mucho, hay personas que creen tener siempre la razón, ¿no? Bien, el respeto y la tolerancia, ¿no? Es otra de las habilidades interpersonales fundamentales, porque valoramos la palabra de las personas que nos están haciendo de conocimiento algún hecho, ¿no? Es la capacidad de entender la diversidad y las diferencias sociales. Yo puedo tener discrepancias, ¿no? De repente alguna opinión, más no lo comparto, pero sí lo respeto, ¿no? Entonces, eso habla del respeto y la tolerancia, ¿no? No necesariamente voy a llegar a un conflicto simplemente porque no comparto tu opinión, ¿no? Tenemos también la empatía, ¿no? Que es una de las habilidades más resaltantes, ¿no? Es la cualidad más sobresaliente, ¿no? Implica una capacidad de entender a los demás, de ponerse en lugar de los demás, de comprender sus necesidades, ¿no? Entonces, el líder, como ya vimos la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, tiene que tener empatía, ¿no? Tiene que saber que los empleados, no todos de repente tienen las herramientas necesarias
ciñéndonos a la coyuntura que hoy tenemos, de comunicarse, ¿no? De conectarse para poder hacer un trabajo, ¿no? No todos tenemos esa capacidad de repente. Hay personas en las organizaciones muy mayores, ¿no? Ya de una edad bastante avanzada, que en un inicio de repente no entendían o no sabían cómo comunicarse, ¿no? Eso se ha dado mucho, por ejemplo, en los docentes, en las universidades, ¿no? Hemos visto noticias donde por su avanzada edad de repente no tenían esa facilidad, ¿no? De comunicarse, pero hay que entenderlo, ¿no? En total, todo se aprende en esta vida, ¿no? La autenticidad, ¿no? Que es la capacidad de presentarse ante los demás tal como somos. No tenemos por qué fingir, ¿no? Es una habilidad interpersonal el ser auténtico, el ser uno mismo, ¿no? Sin necesidad de fingir nada, ¿no? Y la concreción que nos habla básicamente de que toda comunicación debe ser clara, debe ser lo más comprensible posible para lograr justamente una comunicación directa y efectiva. Bien, dentro de la complejidad que tenemos en las relaciones interpersonales, hay dos puntos bastante importantes sobre las que se basan justamente las relaciones personales satisfactorias, que es la confianza y la comunicación, ¿no? Una empresa que no se comunica no va a lograr resultados óptimos. Una empresa en la que yo no confío, ¿no? Porque de repente estoy con temor, no me dicen que me van a despedir, ¿no? Entonces, obviamente, si no hay confianza y no hay comunicación, las relaciones no van a ser ni óptimas ni satisfactorias, ¿no? Bien, las relaciones que afectan las habilidades humanas, tenemos las habilidades tanto personales como organizacionales, ¿no? Dentro de las personales tenemos las características propias de cada profesional, tenemos la personalidad, cómo es la persona, cómo actúa frente a una situación, ¿no? Las actitudes, los valores que cobran mucho rol dentro de las organizaciones, ¿no? Los valores determinan cómo vamos a actuar también, ¿no? Los estilos de comunicación, hay personas que son demasiado cerradas, ¿no? No comunican, ¿no? Y eso parte también por un tema a veces de egoísmo, ¿no? Sí hay algo que se agradece mucho cuando entramos a laborar a una empresa, es sabernos que nos haya tocado diversos tipos de personas con las que trabajar, ¿no? Hay personas que son colaborativas al 100%, pero hay personas que son hasta a veces mezquinas con la información, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema de cada uno, pero nos ayuda a desenvolvernos en nuestros futuros trabajos también que tengamos, ¿no? Así también tenemos las relaciones que afectan a las habilidades de forma organizacional, ¿no? Dependiendo de cómo somos en el ambiente personal, es que vamos a repercutir también en el ambiente organizacional, ¿no? Y para eso se vean afectadas las metas, las personas con las que elaboramos continuamente, la estructura de la organización, se puede ver afectada en la cultura organizacional también porque si somos personas que no trabajamos para un solo objetivo o para un solo, para una sola visión, entonces difícilmente vamos a encajar dentro de un grupo que quiere lograr justamente las metas y los objetivos, ¿no? Influye también o afecta a los diferentes tipos y estilos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tengo un equipo de trabajo donde fomentamos mucho de repente las opiniones, ¿no? Que comuniquen, eh, que nos den sus apreciaciones, ¿no? Pero hay personas que, como les comentaba anteriormente, se cierran mucho, ¿no? No les gusta comunicar, les gusta trabajar de forma individual y el trabajo en equipo como que no es parte de ellos, ¿no? Entonces también afecta la cultura organizacional. Los estilos de supervisión. Bien, ahí vemos un cuadro diferenciador, ¿no? Entre las habilidades tanto personales como también las interpersonales, ¿no? En las habilidades personales tenemos que pensamos de forma global, ¿no? Hay una integridad y honestidad profesional dentro de una de las habilidades, es eso, ¿no? Que tengamos una integridad y honestidad profesional.
estar dispuestos a que todo salga según lo esperado, ser una persona asertiva, ser una persona que podamos tomar decisiones, ser abiertos a otros puntos de vista. Como le dije, aquí entra la habilidad de tener tolerancia y respeto, ¿no? Un espíritu comercial de poder vender el proyecto, ¿no? En caso tengamos un proyecto, la capacidad de transmisión de conocimientos. Muchas personas no tienen esa capacidad, saben mucho, ¿no? Saben muchísimo, pero no saben cómo vertirlo, cómo comunicarlo, cómo transmitirlo a otras personas. Tenemos también del otro lado las habilidades interpersonales, ¿no? Ya que nos habla más de la relación con el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí ya nos habla de todos los conceptos que hemos venido analizando, ¿no? De liderazgo, de trabajo en equipo, de la motivación, de la comunicación, del rol de mentor. La toma de decisiones se encuentra tanto en las habilidades personales como en las interpersonales, ¿no? Conocimientos políticos y culturales, y la negociación, que es lo que yo les comentaba, que es una característica típica del peruano, de saber negociar, de saber regatear, ¿no? Bien, relaciones interpersonales en la organización, ¿no? Tenemos estrategias para mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de esas estrategias es, sin ninguna duda, el trabajo en equipo, ¿no? Como ya les dije, tenemos personas que trabajan en equipo muy bien, como tenemos personas que no lo hacen, ¿no? Las evidencias indican, obviamente, que el trabajo en equipo significa asumir de forma comunitaria, por decir así, el trabajo y asimismo alcanzar metas globales, ¿no? El trabajo en equipo básicamente busca el fortalecimiento del trabajo apoyado en el equipo que tengo, ¿no? Tenemos también valorar el trabajo y al mérito, y al mérito personal, ¿no? Qué importante resulta en este punto cuando un trabajador de repente hace bien un trabajo, qué importante resulta esa valoración, ¿no? Por eso es que vemos en distintas organizaciones, más que todo se notan o se aprecian más en grandes grupos empresariales, el trabajador del año o el trabajador del mes, ¿no? Y el incentivo de repente económico o de repente el incentivo en descansos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se sabe que de esa manera el trabajador tiene otra perspectiva, ¿no? Resaltan mi trabajo, se están dando cuenta de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, aumenta obviamente la productividad, ¿no? Y tenemos también dentro de esas habilidades interpersonales la motivación e incentivos, ¿no? Justamente lo que yo les decía, y trabaja de la mano en realidad el trabajo en equipo, la valoración tanto al trabajo como al personal, y la motivación de incentivos, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, conocí unas transnacionales que por ganar unos proyectos los mandaban de viaje al Caribe, ¿no? Entonces, aparte, obviamente, de todos los beneficios, sueldos y demás. Entonces, imagínense ese tipo de incentivos, ¿no? Creo que todos estamos netamente comprometidos, ¿no? Incentivados con un trabajo así, ¿no? Bien, tenemos dentro de todo este contexto siempre llevamos a lo que está pasando, estos conceptos los llevamos a lo que está pasando en la actualidad, que es básicamente las relaciones interpersonales en tiempo de coronavirus, ¿no? Cómo se han visto afectadas, ¿no? Entonces tenemos que las habilidades interpersonales en la organización, las que son más importantes dentro de esta coyuntura, eh, son el liderazgo, la motivación y la resolución de problemas. En el caso del liderazgo, como ya lo hemos repetido, el liderazgo requiere ese toque de impulso, ¿no? Ese líder capaz de motivar, capaz de influir en su equipo de trabajo para que puedan seguir a pesar de todas las dificultades y obstáculos que atravesamos a causa de esta pandemia. Eh, Sabemos también que para nadie es un secreto en realidad de que esta pandemia nos cogió desprevenidos a todos,
¿no? A todas las organizaciones en un momento o en el primer momento tuvieron que paralizar todo, ¿no? Muchas de ellas, grandes organizaciones, incluso no solamente paralizaron, sino también se declararon en quiebra, ¿no? Como las grandes aerolíneas, por ejemplo, ¿no? De la mano al liderazgo viene la motivación, ¿no? Y también la resolución de problemas. Ok, paré porque hay una pandemia que está afectando gravemente la salud, no solamente del país y del mundo, pero, ok, tenemos este problema, pero ¿cómo lo solucionamos? O sea, no hay nada peor que estancarse y paralizarse, ¿no? Entonces, las organizaciones se han visto en la necesidad justamente de reinventarse. Indicábamos en la clase anterior, ¿no?, que las organizaciones que no se adaptan al cambio y no se reinventan son aquellas que son destinadas simplemente a quedarse en el camino, ¿no?, a no avanzar. Bien, una consecuencia de toda esta pandemia es el aislamiento prolongado, ¿no? Ya llevamos más de 3 meses, ya 100 días, un poco más quizás, y si bien es cierto, las organizaciones se han preocupado por mantener al personal activo o que hagan el trabajo remoto, físicamente distribuido, por decirlo así, se ha incrementado mucho también el estrés, ¿no? El estrés, el miedo, la incertidumbre, ¿no? Y de ahí parte la habilidad interpersonal de traer a la empatía, ¿no? A relucir bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, un líder empático, ¿no?, o la organización empática va a entender hasta cierto punto ese nivel de estrés elevado, ese miedo, esa incertidumbre, ¿no? Y está de ambos lados, porque si los trabajadores no producen, obviamente la organización también se pone en esa coyuntura, en esa perspectiva de incertidumbre, ¿no? Bien, entonces, bajo un nuevo escenario, es el que están trabajando hoy en día todas las organizaciones, ¿no? Y como ya hemos venido mencionando, se da el trabajo en equipo, ¿no? Se da la proximidad virtual, la prevención y seguridad comunitaria y los ejes de desarrollo, ¿no? Si hablamos de la proximidad virtual, es obvio que las reuniones presenciales tuvieron que verse afectadas, ¿no? Eso en aras de minimizar el alto riesgo de propagación de este virus, pero a su vez tenemos que el teletrabajo y las situaciones remotas, de repente las videollamadas han sido claramente incrementadas, ¿no? Porque si bien es cierto, ya no nos adecuamos físicamente a un lugar, el trabajo ha tenido que continuar, ¿no? Al menos los sectores que han podido reactivarse de forma remota, hay sectores que no. Bien, tenemos también los ejes de desarrollo, ¿no?, que buscan básicamente seguir impulsando a las empresas a pesar de encontrarnos en esta situación de pandemia, seguir con los objetivos propuestos, ¿no? Hay empresas que claramente se han adecuado y siguen con el propósito, ¿no?, de seguir con el trabajo. Prevención y seguridad comunitaria, ¿no? Ante todo, ¿no?, las organizaciones han tenido que priorizar el beneficio de sus trabajadores, ¿no? Y el beneficio de sus trabajadores partía por no juntarse de forma física en un solo lugar, ¿no? Y el trabajo en equipo, que es una de las cosas o una de las habilidades más mencionadas, ¿no? Si bien es cierto, físicamente estoy distribuido, sin embargo, eso no impide a que yo siga distribuyendo la información, ¿no? La información que yo genero la distribuyo a otras áreas, ¿no?, de ser requerido, y asimismo, a su vez, lo hacen conmigo también, ¿no? Bien, el COVID-19 ha traído a nivel global, en términos laborales, mucho desempleo, ¿no? Mucho desempleo, pero también ha traído el impulso del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay empresas que anteriormente no consideraban mucho el tema del trabajo remoto, no consideraban el trabajo virtual, ¿no? Pero ahora esta circunstancia tan abrupta nos ha empujado de repente a repotenciar eso, ¿no?, ese tipo de trabajos.
¿no? Entonces tenemos hoy en día que el COVID ha impulsado el teletrabajo, ¿no? Ha impulsado también que los líderes, ¿no? Que los líderes jueguen un rol fundamental, ¿no? Porque aquí es donde estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de líderes deben o no deben estar en las organizaciones, ¿no? La persona se adecuó, ¿no? La persona impulsó, la persona siguió o simplemente se paralizó y dejó que todo cayera, ¿no? ¿Cómo es que vemos ahorita a las personas que ocupan cargos gerenciales, ¿no? A las personas que tienen a cargo varios grupos de trabajo, ¿no? El COVID-19 también ha traído a colación la confianza. Como ya les dije, el personal difícilmente va a trabajar tranquilo sabiendo que en cualquier momento se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, para eso las empresas han tenido que fomentar esa cultura de confianza para que los trabajadores no se sientan desprotegidos, ¿no? No hay nada peor que trabajar en la incertidumbre. Todo esto se ha dado bajo el marco de una comunicación interna eficaz, ¿no? Que busca básicamente el bienestar del trabajador y que el impacto económico negativo sea menorizado, ¿no? Todo esto nos lleva a una cultura de responsabilidad social corporativa, ¿no? O empujamos todos el carro, ¿no? Como dicen cotidianamente, o simplemente todos caen, ¿no? Y dentro de esta coyuntura nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tendrá en nuestra organización social y en el modo en que nos estamos relacionando hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos allí, por ejemplo, que de marzo, ¿no? De este año, en que todavía no se daba por completo el coronavirus, porque en realidad eso empezó a partir más o menos de la quincena, ¿no? Hasta mayo tenemos unas estadísticas, ¿no? Que se han plasmado en este cuadro. Nos indican, por ejemplo, ¿no? Que el tráfico de Internet se elevó en más del 50%, ¿no? Hasta marzo teníamos un determinado consumo, nivel de consumo, pero a mayo ya vemos el incremento notorio, ¿no? Que es hasta más del 50%. La cantidad de videollamadas diarias de Internet móvil aumentó en 155%, cosa que hasta antes de la pandemia no se veía, ¿no? Quiere decir de que una de las mayores fuentes de trabajo, ¿no? o de desarrollo de la actividad laboral han sido las videollamadas. El uso del Wi-Fi ha tenido picos de aumento del 200%, ¿no? Si antes nos comunicábamos, bueno, ha habido 200% más, ¿no? Comunicación vía Wi-Fi. El tráfico de Internet en la red móvil se elevó en promedio el 20%. Facebook, Netflix, YouTube, TikTok, ha aumentado su uso en 87%. Recordemos que ahora las personas estamos en casa, ¿no? Principalmente a veces los jóvenes de repente están metidos más en lo que son redes sociales, ¿no? El uso de la televisión también aumentó, ¿no? Y puede haberse aumentado porque ahorita ahorramos tiempo, ¿no? Recuerdan que anteriormente para irnos a nuestro lugar de trabajo teníamos que salir 2 horas antes de casa, ¿no? Entonces ahora como que si nos conectamos, no sé, tenemos de repente trabajo de 8 a 1, ¿no? Ya no tengo que salir a las 6 de la mañana de mi casa, ¿no? Sino que me puedo levantar a las 7, media hora para tomar desayuno, ¿no? Y ya estoy listo y me pongo a ver televisión más antes, ¿no? El laxo de visionado ha aumentado más horas por la madrugada, principalmente entre la 1 y la 2 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, ¿no? Que de marzo a mayo han aumentado la teleaudiencia, ¿no? Antes de repente yo me acostaba 11 de la noche para poder levantarme obviamente más temprano, ¿no? Para irme a trabajar, pero como ahora estoy en casa, ¿no? Ya no me acuesto a las 11 de la noche, sino ahorita me estoy acostando 1 2 de la mañana, ¿no? Porque justamente no tengo que perder ese tiempo que lo empleaba en el transporte, ¿no? Tenemos también que las personas de entre 38 a 49 años han tenido o han experimentado un alza en televisión, ¿no? En ver televisión en un 70%, ¿no? Y se identifica más en las primeras horas del día,
¿no? Todos estamos con esa necesidad de tener información sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre lo que está indicando el gobierno, cómo va evolucionando esta enfermedad, ¿no? Entonces se ha visto esa alza incrementada, ¿no? En 70%. Tenemos que personas entre el 18 y 25 años, ¿no? Con un 51% de aumento de visionado al mediodía, ¿no? Recuerden que al mediodía, ¿qué hacíamos? Los que trabajábamos en alguna empresa, irnos de repente a almorzar o estábamos por salir, ¿no? Y con las mismas comíamos y regresábamos corriendo, ¿no? Pero ahora tenemos esa facilidad, esa flexibilidad de horario, ¿no? Las aplicaciones que más crecieron fueron las de reuniones en línea, como Skype o Zoom, con más de 960%, y WhatsApp con cerca del 85%. Claramente hace referencia a un tema laboral. Obviamente también el Zoom se requiere para temas familiares, pero claramente los temas laborales se abordan desde estas herramientas tecnológicas, desde estas plataformas, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, un caso práctico sobre el tema de habilidades interpersonales, ¿no? De la empresa BBVA, ¿no? O Banco Continental. La meta que ponía esta empresa es acercar a los empleados a la fundación, a la misión de la fundación, que era promover el desarrollo económico y social de las personas en vulnerabilidad que cuentan con actividades productivas. ¿A qué hace mención esto, no? Que hay personas, ¿no?, que son vulnerablemente económicas, que están ubicadas en sectores muy lejanos, pero que requerían ese apoyo y ese impulso económico para poder desarrollarse, para poder tener una actividad productiva. Entonces, el BBVA creó la Fundación Héroes, ¿no? O creó los héroes para esta fundación, perdón, que básicamente enlazaba a sus trabajadores en una especie de interacción para formar a estos emprendedores, estos pequeños emprendedores ubicados en zonas bastante remotas, pero que requerían el apoyo para que las actividades productivas sean su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el BBVA? Capacitó a todos esos trabajadores que estaban dentro de esta misión o de esta fundación y los llamó héroes, ¿no? Los llamó héroes. Entonces ellos se desplazaban a zonas bastante alejadas, ¿no? Y finalmente el BBVA obtiene el reconocimiento, ¿no?, y el premio del Observatorio de Comunicación Interna debido justamente a este tipo de trabajos, ¿no?, al impulso que le dio a un proyecto social, pero que involucraba a todos esos trabajadores, ¿no?, que a veces trabajaban o caminaban largas horas para poder llegar a estas personas que requerían el servicio del banco. Bien, como ya tenemos acostumbrado nuestro segmento autoevaluación para ver cuánto hemos aprendido. Bien, una relación personal satisfactoria se basa en, a ver, perfecto, en la confianza y la comunicación, ¿no? Decíamos que hoy en día la comunicación y la confianza es vital, tanto en relaciones personales como interpersonales. Trabajo tranquilo porque la empresa me da la confianza de hacerlo, ¿no? Y estando en comunicación permanente nos genera tranquilidad, ¿no? Frente a la coyuntura actual, las habilidades interpersonales se marcan en un nuevo escenario. ¿Cuál será ese nuevo escenario? Perfecto, todas las anteriores, ¿no? Nos enmarcamos en el escenario de un trabajo en equipo, ¿no? Remoto, pero trabajo en equipo. Una proximidad virtual, que es el mismo trabajo remoto. Los ejes de desarrollo de cumplir el propósito a pesar de encontrarnos distribuidamente, físico distribuidamente, ¿no? El aislamiento prolongado provoca
Perfecto. Provoca estrés, provoca miedo, provoca incertidumbre, ¿no? De ambos lados, ¿no? Tanto del personal como también de las organizaciones. Las relaciones interpersonales pueden darse mejor con un individuo por separado o en grupo, ¿verdadero o falso? Perfecto, verdadero, ¿no? Lo vimos. Ok, tenemos el número 5, no es una habilidad interpersonal. Perfecto, la eficacia no entra allí, ¿no? Teníamos la empatía, la negociación, la comunicación, el liderazgo, ¿no? Teníamos varias, el manejo de conflictos, ¿no? Pero la eficacia no entraba allí, ¿no? Conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la comunicación. ¿Cuál será? Perfecto. Las habilidades interpersonales. Ya está hablando de un conjunto de comportamientos, ¿no? ¿Sí? Transmitir confianza se encuentra dentro de la habilidad de, hablábamos de varias habilidades, ¿recuerdan? La confianza, ¿dónde estará? ¿Dentro de qué habilidad? Dentro del liderazgo. El líder tiene que ser capaz de generar esa confianza entre todo su equipo de trabajo. Desarrollo de una buena relación se encuentra dentro de la habilidad de... Perfecto. Una actitud positiva. No hay nada peor que trabajar con gente negativa, con gente pesimista, con gente que no suma, con gente que no aporta, ¿no? Pero los que nos desarrollamos en un ambiente laboral, sea cual sea, hemos tenido que pasar por todo tipo de personas, ¿no? Con actitudes positivas, negativas, etcétera. Pero lo óptimo es mantener siempre un equipo de trabajo con una actitud que camine para lograr el objetivo de la empresa. Bien, hasta que hemos llegado, les agradezco mucho su atención.